Imagínate nacer en Alemania y que tu propio gobierno decida que eres un problema que debe desaparecer. No porque hayas cometido un crimen, no porque hayas hecho algo malo, simplemente por tu color de piel. Estos niños nacieron en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Eran alemanes, habían nacido allí, pero los nazis los convirtieron en objetivos de una campaña racista. Los llamaron los bastardos de Renania. Mi gente, Estamos en Japón, gente con cojones. Yo soy Mr. Kennen y en este canal les montamos mitos usando la historia, la ciencia y datos reales. Pero la ideología nazi tenía una visión mucho más amplia. Los nazis perseguían a diferentes grupos que consideraban una amenaza para la supuesta raza aria, y entre ellos también estaban los niños alemanes de ascendencia africana. Y es que la historia de estos niños se remonta después de la Primera Guerra Mundial. Las tropas coloniales procedentes de África fueron enviadas a las zonas ocupadas de la Alemania, y algunos soldados tuvieron relaciones y formaron familias con mujeres alemanas que habían ahí. Y de esas relaciones nacieron niños de ascendencia africana y europea. Muchos se criaron en Alemania, se criaron como alemanes, hablando alemán, hallo, wie geht's, mein Guten. Fueron a escuelas alemanas, vivieron en ciudades alemanas y realmente vivieron como alemanes. Llevaron una vida completamente normal hasta 1933, cuando llegó nuestro amigo, cuando llegó el ordenado. En 1933, Adolf Hitler llegó al poder y la ideología racial dejó de ser propaganda. Dejó de ser propaganda para convertirse en una política de Estado. Y es que los nazis defendían que la humanidad estaba dividida entre razas superiores e inferiores. Y las personas negras éramos, para algunos, realmente para algunos, considerados raza inferior. Pues vaya, ¿no? Y es que había algo que preocupaba realmente a esos nazis. Esos niños eran alemanes. ¿Cómo era posible? Eso les generó un miedo a los nazis. Y es que para los nazis, la existencia de una población alemana mestiza contradecía muchísimo sus ideas raciales, de la pureza racial. Y entonces apareció una pregunta realmente aterradora. ¿Qué hacer con ellos realmente? Porque primero fueron marginados, luego fueron discriminados y poco a poco se llegó a la persecución y luego a la esterilización forzada. Y todo esto con tal de que no se reproduzcan. Y es que en 1937 el régimen nazi inició una campaña secreta de esterilización. Lo más escalofriante es que muchas de esas víctimas eran adolescentes. No estaban siendo castigados por algo que hubieran hecho, simplemente por lo que eran. El régimen creó una comisión especial para investigar a estos jóvenes. Las autoridades recopilaron información sobre sus familias, estudiaron antecedentes y seleccionaron a algunas personas para ser esterilizadas. Y repitamos, todo esto ocurrió sin que las víctimas hubieran cometido ningún delito, y bajo una lógica que hoy reconocemos como eugenesia. Y es que la eugenesia es una corriente que pretende mejorar la población mediante una reproducción selectiva. Sus defensores hablan de mejorar la humanidad, pero en manos de regímenes racistas... Puede salir bien o puede salir mal. Los nazis decidían quién debía y quién no debía tener hijos. Y aquí viene lo más importante. Estos niños no eran una amenaza, no estaban conspirando contra Alemania, no estaban intentando destruir el país. Eran niños y jóvenes. Es más, algunos niños realmente querían formar parte de los hitlerianos. Eran niños jóvenes que simplemente existían, pero la propaganda puede conseguir algo peligrosísimo. Puede convertir a una persona en un enemigo imaginario. Y es que la genética moderna ha demostrado que las razas humanas biológicas, claramente separadas como las imaginaban los nazis, no tiene fundamento científico. La variación genética no se divide en grupos raciales puros, porque dos personas clasificadas dentro del mismo grupo racial pueden ser genéticamente diferentes, y dos personas clasificadas en dos grupos raciales distintos pueden compartir una gran cantidad de variación genética. Por eso la supuesta ciencia racial nazi no era ciencia realmente, era pseudociencia o ideología disfrazada de ciencia. Y ya con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, todas las persecuciones se volvieron ya más brutales, y el foco principal fueron los judíos. Millones de personas fueron perseguidas, deportadas y asesinadas. Personas con discapacidad, homosexuales, prisioneros soviéticos, testigos de Jehová, personas negras también. Cuando pensamos en el nazismo, a veces imaginamos que la persecución comenzó directamente en los campos de concentración. Pero no fue así. Primero hubieron palabras, luego propaganda, luego leyes, después persecución, esterilización y luego una maquinaria que escaló hasta llegar a los asesinatos. Y este proceso importa porque demuestra que los grandes crímenes de la historia no aparecen de la nada. Los llamados bastardos de Renania no eran una amenaza. Eran niños, jóvenes alemanes de ascendencia africana, convertidos en objetivos por una ideología racista. La historia de estas víctimas muestra algo fundamental, y es que
la discriminación no empieza por la violencia. A veces empieza con una idea, una etiqueta, una mentira presentada como ciencia. Y una sociedad, aquí es lo más importante, y una sociedad que permite que esa mentira se convierta en ley. Por eso es muy importante que cada persona tenga un criterio propio. No te dejes engañar por los políticos. Hay historias que desaparecen porque eran muy pequeñas y otras historias desaparecen porque nadie las ha contado. Que la historia de estas pobres víctimas nos demuestra que la discriminación no empieza por la violencia, ni siquiera por un arma. Una simple idea ya provocó todo este caos. ¿Veis el poder de las ideas? Y es que la historia de estas pobres víctimas nos enseña una cosa. Es que no importa cómo te clasifique un régimen. Tu valor como persona no depende de una etiqueta. No importa cómo te clasifique un régimen. Tu valor como persona no depende de una etiqueta. Por eso, estas historias tienen que seguir siendo contadas. Si te gustan estos vídeos, suscríbete. Yo soy Mr. Karen y nos vemos en el próximo mito.